Vamos a orar. A mí me encanta hoy el tema porque es un tema importante y trascendente para mi vida, pero importante para la vida de cada uno de nosotros. A veces necesitamos aclarar conceptos que nos permitan poder elaborar una estrategia que nos ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces hay palabras que repetimos permanentemente pero que no entendemos su significado. Y tampoco al entender el significado no sabemos qué tiene que ver conmigo o qué tiene que ver contigo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor, por el tiempo que tú nos das para estar hoy en tu presencia. Aunque permanentemente, Señor, estamos buscando tu presencia y tu guía, mi Dios, hoy queremos escuchar tu palabra. Hoy queremos que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por el favor inmerecido, por tu gracia, Dios, de tenerme hoy aquí contando esta historia que tú has hablado a mi vida durante esta semana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Dios, que tú pongas palabras en mi boca que salgan de mi corazón, que pueda yo llegar a cada uno de los corazones, Señor, con tu palabra, que pueda yo anunciar tu mensaje, mi Dios, y sobre todo el propósito del por qué estamos aquí. Señor, te damos gracias, que tú tomes hoy el control en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que sentimos. En el nombre de Jesús oramos, amén. Hoy en día hablamos de religión y cada vez que tenemos oportunidad de hablar con las personas entendemos que la religión es universal. Lo importante es que tú la sientas y que la sigas con toda honestidad, porque Dios es el mismo y la gente busca caminos diferentes para llegar a ese Dios amoroso, bueno, comprensivo. Usted siga su religión, pero sígala de todo corazón. Cumpla con los mandamientos que establece su religión y sea feliz, porque finalmente el concepto de Dios es el amor. Pero entonces, cualquier religión me lleva a Dios, porque finalmente si usted lo hace con fe, vamos todos con ese mismo Dios. Aquí lo importante es que lo haga con sinceridad. ¿Falso o verdadero? Sí, porque si vuelvo otra vez al versículo anterior, encuentro un orden. Es que me gusta que podamos entender el orden. Dios es un Dios de orden. Mi vida anterior a conocer al Señor era una vida en desorden, porque yo aceptaba lo que yo creía y yo seguía lo que me gustaba y desechaba lo que no me gustaba. Y esa es la relación que el hombre hoy tiene con Dios. Tomo lo que me gusta, desecho lo que no me conviene. Y esa es la razón por la cual es tan fácil, mejor tomar la decisión de no leer la Biblia, porque la Biblia me marca pautas de vida y me permite tener felicidad en obediencia. Y resulta que a veces pensamos que eso nos está quitando libertad. Mejor yo vivo mi vida, amo a todo el mundo, total Dios es bueno, a veces doy limosna, hago buenas obras y entonces yo estoy ganando una parte del cielo, si es que existe. Si es que existe el cielo y si es que existe Dios. Mientras usted lo haga con honestidad, usted tiene un premio. Así que todo depende de mí. Pues eso es falso, porque hoy entendemos que esa libertad, ayer estábamos hablando de la tolerancia con todos los credos, la tolerancia con todas las personas, eso me hace a mí un cómplice de todos los credos y todas las creencias, pero hoy en día tolerancia es la modernidad, eso habla de cultura, tolerancia es cultura. ¿Y qué pasa con lo que yo creo? No tengo convicciones que seguir. Puedo ser tolerante, me puedo dejar llevar por las olas del mar, por los vientos, y hoy puedo estar de acuerdo contigo, pero mañana en desacuerdo. No, yo siempre empezamos con este estudio diciendo, es necesario tomar un partido, es necesario tomar un bando. Yo ya tomé uno. La cosa es que no solamente lo tengo que decir con mi boca, sino que lo tengo que vivir y expresar con mi vida. Y eso establece el bando que tú has tomado. Pero hoy entendemos un mundo de tolerancia, pero antes entendíamos un mundo de tradición. Así que la religión que me heredaron mis padres, y era algo que yo no podía traicionar. Si yo vengo de una familia de católicos
creyentes en la Santa Madre de Dios y en nuestra Virgen, amada Virgen, por la cual estamos dispuestos a dar nuestra vida, ¿cómo hoy voy a traicionar a mis padres? Así que eso no sería correcto, ¿cierto? Es mejor seguir la tradición. ¿Falso o verdadero? Entonces no es mejor seguir la tradición. Porque fíjese que Dios no me llama a que le siga obligatoriamente. Yo no voy a seguir a Dios por imposición. Yo quiero seguir a Dios por convicción. Y convicción significa convencido. Quiere decir que antes he escuchado y Él me ha convencido y he decidido seguirlo. Así que hay puntos claros. A ver, ¿todos los caminos me llevan al cielo? Yo creo que cuando hablamos con mucha gente, nos dice y nos establece un punto. Mire, usted haga el bien, sea honesto, trabaje, sea buen padre, sea buena persona, que Dios es el mismo. Y finalmente todos nos vamos a encontrar ahí. La cosa es que a mí me corresponde establecer un punto específico, y es ¿qué dice la Biblia? Ayer hubo una reunión de matrimonios y estábamos hablando de las situaciones que creaban conflicto en el matrimonio. Y dentro de las cosas decía, bueno, pues los matrimonios se aman, ¿cierto? Pero si no funciona, ¿qué dice hoy el mundo? Si no funciona, se separan. Así que el divorcio es una realidad. Pero mejor entonces no tome el camino del divorcio, porque el camino del divorcio es complicado. Entonces mejor aguántese el uno al otro. Ahí alguien decía, a ver quién se muere primero, y el otro, aunque sea, puede disfrutar unos años. El camino ese de la tolerancia, de mejor no nos sentamos, no nos ponemos de acuerdo y arreglamos. Pero no, hay un camino tercero, y es yo me siento y tomo acuerdos, establezco puntos y los sigo. Y puedo ser feliz en mi matrimonio. Y debo ser feliz porque a eso he sido llamado. Lo mismo pasa con la Biblia. Usted tiene que entender que no todos los caminos lo llevan al cielo. Usted tiene que entender claramente que es necesario tomar un camino, uno solo, porque aquí el versículo principal es claro, y en ningún otro hay salvación. Y volvemos al punto, ¿salvado de qué? Pues salvado de ir al infierno. En realidad Dios me creó con un propósito. Él quiere que yo viva eternamente con Él. Él quiere que yo viva eternamente con Él. Para eso me creó por amor. La cosa es que hay dos opciones que yo tengo al final de la vida que conozco, de una vida en promedio de 80 a 85 años. Hay dos opciones. Hay un concepto claro en mi corazón de juicio, y después de esto yo puedo entender que o voy al cielo o voy al infierno. Pero ese lugar de tormento eterno que se describe como infierno es un sitio donde Dios no va a estar presente. Yo no voy a estar en el infierno gozando de Dios. Yo voy a estar en el infierno separado, muerto. Así que no es un lugar al que uno aspiraría a ir. Pero Dios establece un punto. Dios me creó, me amó tanto, que decide establecer un lugar eterno donde yo pueda compartir eternamente con Él. Y esto es el concepto de religión. Religión significa relación. Porque uno entiende claramente que dice cada uno tiene su propia religión. Eso sí lo puedo entender. Cada uno establece un punto, ¿cómo me relaciono yo con Dios? Yo me puedo establecer una relación principal con Dios a través de mi vida, las obras o múltiples religiones que existen en el mundo. Pero Dios solamente establece una relación posible. ¿Cuál es? Su Hijo Jesucristo. Solo existe una relación posible con Dios. El hombre toma una decisión. El hombre tomó la decisión de vivir separado de Dios. El hombre decidió morir. Eso significa separación. El hombre decidió morir cuando decidió decidir. Cuando el hombre en su rebeldía, en su desobediencia decidió establecer sus propias reglas, el hombre se separó de Dios. ¿Y cómo le fue? Hay que buscar un poquito el libro de Génesis. ¿Cómo le fue al hombre?
cuando comió la manzana. Le empezó a ir mal, ¿cierto? Porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que separado de Dios, nada puedo hacer. Es fundamental que podamos entender que la Biblia es un libro hermoso que se conjunta, que se complementa y que nos orienta. El Antiguo Testamento, que fue escrito muchos años antes, y el Nuevo Testamento se complementan. Es una historia que se complementa con un final feliz. ¿Para quién? Para aquel que establece tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando encontramos gente que nos habla de su relación con Dios, de su relación personal, nos hace preguntarnos con preocupación, ¿qué va a pasar con esta gente buena? Porque hay mucha gente buena que no tiene una relación establecida con Dios. Mire, hoy vamos a hablar del tema. Ya vimos el versículo principal. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Bien, ahora, pero la gente dice, yo establezco una religión. Mira, hay una historia bien simpática. Dice, el diablo iba caminando con su ayudante cuando vieron a un hombre agacharse y recoger un objeto que brillaba. ¿Qué encontró? Le preguntó el ayudante al diablo. Y entonces dijo, un fragmento de la verdad, le contestó el diablo. Y entonces el ayudante del diablo le preguntó, oiga, don Sata, ¿y a usted no le preocupa que haya encontrado un pedazo de la verdad? ¿Y sabe lo que le contestó el diablo? Le dijo, no, me aseguraré de que el hombre convierta ese fragmento en una religión. Y es por eso que encontramos tantas religiones. ¿Se acuerdan una predicación que dimos acerca de las religiones del mundo? Que éramos 7,000 millones de personas en el planeta. Ustedes recuerdan que estaba dividido como una tortita ahí por fragmentos y encontrábamos que solamente un porcentaje pequeño éramos cristianos. El porcentaje pequeño eran 51%. ¿Sí? ¿Recuerda? Cristianos, 34%. El mundo estaba dividido en budistas, religiones, ¿cierto? Budistas, hindúes, sin religión, musulmanes, y 34% eran cristianos. De 7,000 millones, 34% eran cristianos. Así que dijimos, los cristianos estamos bien, ¿no? Pero dentro de ese 34%, el 51% eran católicos. Así que ese porcentaje que veíamos tan interesante se convertía, y los católicos son buenas personas. Encontramos en ellos valores importantes y ejemplos de vida muchas veces muy buenos. También encontramos buena vida entre los budistas y musulmanes, en fin, aunque estemos o no de acuerdo, podemos ver principios y valores en sus vidas que nos gustaría imitar. El problema es que dentro de esos cristianos, cada vez vamos siendo un grupo más pequeño, hasta que al final nos quedamos reducidos a un 2% de la población del mundo. 2% de la población del mundo. ¿Qué quiere decir? Uno se preguntaría, cuando habla con los católicos, si ellos van a ir al cielo, su religión les permite ir al cielo. Y empezamos a hablar un poquito con ellos acerca de esa pregunta. Amigo, si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir? Así me gusta empezar a compartir el evangelio. Si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir? Y la gente está un poco confundida en relación a la respuesta. Algunos dicen, honestamente no lo sé. Y otros dicen, pues a la gloria de Dios, claro que sí. Y eso me encanta porque ese es un deseo genuino de muchas personas, ir al cielo. Y si lo hiciéramos con los budistas, con algunos nos hablarían de algunos cielos y nos hablarían de algunas reencarnaciones y nos hablarían de algunas ideas, un fragmento de la verdad convertido en una religión. Pero cuando hablamos de ese porcentaje que nos corresponde a los cristianos, donde están incluidos los católicos, también los testigos de Jehová, los mormones, todos los que son de alguna forma personas que predican un evangelio diferente, ahí estamos metidos en ese grupo. Encontramos
que a veces hay personas que se sientan a tu lado. Hermano, le dices, tú eres mi hermano porque también soy cristiano. Y tu hermano no sabe cómo ir al cielo. ¿No les ha tocado? Que se sientan al lado de un cristiano y son hermanos, grandes hermanos, y no están seguros de cómo ir al cielo. Algunos piensan que por obras todavía, otros piensan que a través de la testificación de su religión, comentándole a la gente. Otros de alguna manera están pensando que pues te hablan hasta de Jesucristo, pero si tú le preguntas después cómo se limpian del pecado, te vuelven a hablar de las buenas obras. Mire, lo que quiero llegar al punto importante es necesario que yo establezca un camino y una convicción y un conocimiento. Jesús estaba hablando con un hombre que sabía muchísimo, que se llamaba Nicodemo, ¿cierto? Amor, ¿tú me podrías pasar mi Biblia, por favor? Él era un fariseo, era un hombre con conocimiento suficiente. Y él reconocía en Juan 3:1, él reconocía que Jesús hacía milagros extraordinarios. Y se acercó a él. Busquemos en nuestra Biblia Juan 3:1. Vamos a leerlo todos. Vamos a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, un maestro. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Ok, lo primero que me llama la atención aquí es que Nicodemo reconocía que Jesús venía de Dios. Tal vez no reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, pero sí reconocía que venía de Dios. ¿Por qué? Porque se esperaba que en ese entonces, en esa época, los profetas hacían milagros y prodigios. Así que al hacer esto Jesús, por supuesto, él decía, viene de Dios. Y le pregunta, le dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba mostrando, un hombre con conocimiento estaba mostrando ignorancia en un tema. Sin embargo, estaba preguntando. Y Jesús le contesta, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando estamos hablando del agua, entendíamos el concepto de la purificación de Juan el Bautista, del bautismo con agua, la purificación con agua. Pero Jesús estaba hablando de algo que Nicodemo no entendía, que era el nuevo nacimiento en el Espíritu. Una nueva creación. ¿Ustedes entienden cuándo nos convertimos en una nueva creación? ¿Cuándo qué? Cuando recibes el Espíritu. Cuando recibes a Cristo, recibes la promesa, también el Espíritu de Dios. A eso hacía referencia Jesucristo a Nicodemo. Y Nicodemo preguntaba si él tenía que volver a ser introducido en el vientre de su madre para tener un nuevo nacimiento y poder ir al cielo. Pero Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nosotros podemos entender ahora el concepto de carnalidad. La mayoría de gente ha nacido de la carne, de una relación entre un hombre y una mujer, y son hijos de la carne. Pero ¿cuántos son nacidos de nuevo? ¿Cuántas de esas personas que veíamos en las religiones tienen un nuevo nacimiento espiritual? Fíjese, lo que yo quiero desafiar a las personas es a entender la importancia de compartir el Evangelio. De compartir el Evangelio. Porque yo puedo entender que hay mucha gente con mucho conocimiento. Hace unos días hablaba con alguien que tiene mucho conocimiento y que creía que de alguna manera
yo tenía algo de conocimiento. El problema es que se sentía muy triste porque no tenía tanto conocimiento. Y me sugería que me pusiera a estudiar un poco más acerca de los textos profundos hebreos y que estudiara un poco más acerca del Antiguo Testamento y todas esas cosas, lo cual agradecí. Sin embargo, me decía pues que sí, parecía que tenía mucha ignorancia en el conocimiento de la Biblia y reconocí que me falta mucho conocimiento, que había contemplado la posibilidad, aunque estoy estudiando en un instituto bíblico, quisiera también estudiar en un instituto bíblico para tener un conocimiento que me permitiera tener una mejor relación con conocimiento de Dios. Sin embargo, hay una cosa simple. Yo tengo un conocimiento pequeño de Dios, pero también puedo entender que Dios quiere que yo lleve el Evangelio. Dentro del conocimiento que yo tengo, Dios quiere que yo refleje su imagen. Dentro del conocimiento que yo tengo, Dios quiere que yo salve almas. Eso es sabiduría. Muchas veces tenemos muchísimo conocimiento y no compartimos el Evangelio. Sabemos mucho y no reflejamos el amor de Dios. Somos doctores en conocimiento bíblico y no edificamos a nadie. Juzgamos muy bien, pero no edificamos absolutamente a nadie. Yo quiero que tengan conocimiento de Dios, pero es importante que ese conocimiento lo reflejen también llevando el Evangelio, lo reflejen también compartiendo de Cristo, lo reflejen también con su actitud en su vida, una vida amorosa, una vida recta ante los ojos de Dios. Es importante. ¿De qué sirve que yo conozca tanto si no le comparto a nadie? Ese es un desafío. Nicodemo sabía mucho, pero no sabía algo básico. Pensaba que había que regresar al vientre de su madre. Entonces, la pregunta es, Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre sumamente religioso, y le pregunta a Jesús acerca de cómo ir al cielo, o le pregunta a Nicodemo, y Jesús le responde que tenía que tener un nuevo nacimiento. ¿Estaba de acuerdo Jesús con la forma de vivir, con la religión que llevaba Nicodemo? ¿Estaba de acuerdo? Volvemos al mismo ejemplo. Yo tengo mucho conocimiento, pero no comparto, no entiendo el plan de Dios. ¿Cuál sería el plan de Dios específico? Dice, Dios te puede hacer conocer el propósito para tu vida, pero hay un propósito general y uno particular. ¿Y el propósito general cuál sería? Que todo el mundo fuera salvo. Ese es el propósito general. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Propósito general, la salvación. Ahora, lo que nosotros entendemos es que podemos llegar al cielo de una manera diferente. ¿Qué dice Juan 14:6? Ok, entonces el punto es que no más hay un camino para ir al cielo, y es Jesucristo, ¿cierto? Ahora dice, cuando la gente acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es un único camino, hay que recordarles que esto no es idea nuestra, sino es lo que Cristo mismo dijo. Es interesante notar que algunos que se creen tolerantes toleran todo menos el Evangelio. Es claro entender que tenemos que regresar al principio bíblico para poder obedecer e ir al cielo. Si nosotros vemos entonces que el propósito del estudio de hoy es ver que no hay más camino que Cristo, porque nosotros vamos a hablar de las religiones y al principio vemos que si hablamos con la gente piensa que las religiones te llevan al cielo mientras tú las hagas con conocimiento. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Quién me va a ayudar? Hechos 4:12. Una persona que me lea Hechos 4:12, Mayra. Otra persona que me lea Éxodos 20, 3 y 4. Hermana Male. ¿Y alguien que me lea Gálatas 1:8? Gálatas 1:8, Lili. Ok, entonces dice, vamos a ver. Dice, ¿acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? Este es el primer punto. ¿Es cierto que todas las religiones nos llevan al cielo? Veamos a ver lo que dice la Biblia. Veamos a ver lo que dice Hechos 4:12. Mayra. Y en ninguno tú hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
En ningún otro hay salvación. Ese es uno de los versículos que tenemos que memorizar para ganarnos el libro. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Está hablando de ¿cuál nombre? Jesucristo. Entonces la Biblia deja claro que Buda, Mahoma, Moroni, María, John Smith, ok, eso nos queda claro. Bueno, segundo, Éxodo 20, 3 y 4. Bien, nosotros estamos entendiendo un mandato, ¿cierto? O aquí dice, si tú quieres, puedes tener alguna que otra imagen, siempre y cuando me adores a mí también. No. Mira, ese es un motivo de gran confusión. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento, ahorita que leemos Segunda de Reyes. Ese pueblo testarudo. Yo puedo entender cómo Dios siempre toma un remanente. Si en esta gráfica dice que el 2% son salvos de 7,000 millones, yo recuerdo la historia de Noé, y en ese entonces yo creo que había gente buena, aunque había gran maldad, como ahora, yo creo que había gente buena. ¿Cuántos se salvaron en la época de Noé? 8 personas. 8 personas. Fíjese, pero eso es totalmente opuesto a lo que Dios quería, porque cuando Dios crea al hombre por amor. Adán y Eva vivían en el paraíso. Cuando ellos deciden separarse de Dios voluntariamente, aún así Dios busca a Adán. Después busca a Caín. Después sigue buscando y busca a Abraham. Y toma un remanente para hacer un pueblo desde Abraham hasta ese pueblo de Israel que está esclavo en Egipto, que Dios en su misericordia decide sacarlo de la esclavitud, llevarlo a través de un proceso, la tierra prometida, para llevarlo a la tierra prometida pasando por un desierto. Ellos durante el tiempo que estaban en el desierto, que veían milagros, cosas más, ver a Dios, pedir comida y que caiga la comida del cielo, pan, codornices, tener sed y ver que brota agua de una roca, ver un mar abierto en dos. No es para convencer una generación completa, pero cuando tenían dificultades renegaban y decían, estábamos mejor allá, en Egipto, cuando eran esclavos. Ver después que les entrega una tierra maravillosa y entran siendo un grupo pequeño y derrotan naciones más grandes y poderosas que ellos. Les entrega casas, terrenos cultivados, propiedades para que ellos posean la tierra y les dice, pero, no puede quedar nadie en esa tierra. Porque Dios veía que si alguien quedaba, ustedes iban a terminar adorando a sus dioses. Y ellos desobedecen y se mezclan. Y en Segunda de Reyes vemos ya un Israel degradado, contaminado, que tenía imágenes de diosas. Ustedes han visto en internet la imagen de la diosa Acera. Es la misma que tenemos con un niño, una mujer con un niño. No ha cambiado, hasta eso no ha habido ni siquiera mucha imaginación para modificar eso. O los Baales que existían. No ha habido imaginación para cambiar las advertencias que Dios les había hecho. Estamos leyendo uno de los primeros libros, Éxodo, y nosotros estamos hablando hoy. Cuando Dios te dice, no te harás imágenes. Y estamos haciendo ¿qué? Lo mismo. Pero estamos adorando otras imágenes ya. Ya no son esas, porque esas ya nosotros por lo menos no las adoramos, pero estamos luchando por los ídolos que nos están todo el tiempo queriendo apartar de Dios. Muchos de ellos, el amor al dinero, el amor al trabajo, la televisión, los deportes, los hobbies, las pasiones, la comida, el deseo de ser más, tener más. Otros ídolos, porque el diablo también es listo e innovador. Y estamos luchando con lo mismo. Pero Dios te dice que yo debo buscarlo a Él, para que Él me pueda dar lo que hay en mi corazón, lo mejor que hay en mi corazón. Y yo quiero que Él cambie mis circunstancias,
Pero cuando cambia mis circunstancias y no cambia mi corazón, lejos de ser una bendición en mi vida, es una maldición. Es mejor que cambie mi corazón y no importan las circunstancias, porque siempre voy a buscar en Dios mi refugio y mi contentamiento y mi gozo. Gálatas 1:8. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Castigado por Dios. Muy bien, maldito. Así que vamos a querer hablar con respeto acerca de las religiones. Pero si alguien anuncia un evangelio diferente de cómo ir al Padre, entonces hay maldición en esto, ¿no? Y ya vimos muchas religiones que están sujetas a una fábula distinta, a una idea diferente a la que Dios estableció. ¿Ok? Y estamos pensando entonces que seguimos siendo un remanente pequeño, el 2% de la población. Y si tú lo sabes, ¿por qué no lo cuentas? Estamos hablando de lo que dice la Biblia, una Biblia original, traducida, no modificada. No modificada. Porque existen Biblias y entonces uno diría, bueno, ¿y cuál es la buena? Esta Biblia que tenemos acá es la Biblia correcta, es la misma Biblia del catolicismo, probablemente más apegada a los textos originales, es probable que la otra sea mucho más fácil de entender y aún así es complicado que a veces nos dejamos ir poco a poco y desviando del conocimiento de la Biblia se confunde la idea. ¿Cómo llegar al cielo? Dicen las religiones. ¿Y cómo llegar al cielo? Dice el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que ustedes tienen que contar? Que nosotros hemos sido salvados por el pago que Dios hizo en la cruz, que fue Jesucristo. Esa es la buena noticia. Hemos sido salvados de ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios, que te amó tanto, sin que lo mereciéramos, decidió hacer el pago correspondiente a su justicia. Así que vamos a ir al cielo, hemos sido salvados del infierno. Y aquí dice la religión, dice que las religiones generalmente son esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. ¿Es verdadero o es falso? Dios establece una relación con su Hijo Jesucristo, no con mis obras. La verdad es que solamente hay un camino. Y luego dice, aunque los requisitos varían de un grupo al otro, las religiones exigen al hombre ganar el paraíso por medio de sus obras. Pero lo que Dios nos dice a través de su palabra es que el pago ya está hecho. Dice el Evangelio es Dios desde el cielo alcanzando a la gente, queriendo alcanzar a las personas. No el hombre en la tierra queriendo alcanzar a Dios. Es Dios en su gracia alcanzándote a ti por su misericordia a través de un pago hecho en la cruz. El Evangelio está basado en la obra terminada de Cristo en lugar de las obras que uno hace. ¿Entendemos ahora la diferencia entre las religiones y el Evangelio? ¿Entendemos esa parte? ¿Cuál es la diferencia entre las religiones y el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Que seamos salvados. Dios establece un camino para ser salvados. El hombre dice, yo voy a hacer un camino diferente. Voy a dar una alternativa. ¿Sirve o no sirve? ¿Ustedes han escuchado hablar de la reencarnación? De otras vidas, del karma, del dharma, de morir, reencarnar, que si fui malo voy a reencarnar y voy a tratar de ser mejor para luego alcanzar una mejor vida, un siguiente nivel. ¿Han escuchado eso? Pero, ¿es compatible con la Biblia? Mire, hay un versículo, ¿quién me lo encuentra? Hebreos 9:17. 9:17. Bueno, a ver, sí, no me estoy equivocando. ¿Y está establecido para todos los hombres? Léelo, mi vida. De la manera que fue establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, Hebreos 9:27. Así que vamos a morir y luego vamos a reencarnar. No, vamos a morir y luego un juicio. Eso es claro. Y la oportunidad no va a ser en la otra vida, la oportunidad es ahorita. Para nosotros es bueno entender
que sí, hay muchas religiones, dice en el estudio, el punto número 6, el cristiano cree en un solo Dios. Otros, como los hindúes y animistas, creen en muchos dioses. Dice, si una religión contradice a la otra, ¿es posible que ambas tengan la razón? Hay una gran confusión en términos de las religiones, generalmente no se ponen de acuerdo. Entonces, cada una posee un pedacito de verdad. Yo creo que lo que genera es confusión. Hay que ser básicos, hay que volver a la Biblia. Ese es el primer punto. ¿Me lo contestan? ¿Todas las religiones nos llevan al cielo? ¿Ya lo entendimos? Solamente hay un camino. Pero esto de seguir las tradiciones de los padres, porque digo, hay padres realmente muy buenos que han dado muy buen ejemplo a los hijos. Entonces ahora, un buen padre que ha dado buen ejemplo a su familia, que ha sido un buen padre, ahora yo les salgo con que me voy a cambiar de religión y él se va a sentir traicionado. Pero, ¿ustedes qué harían? Bueno, no sé si alguna vez alguno de ustedes lo han hecho. No, yo lo he hecho, dejé mi religión. ¿Alguno de ustedes ha cambiado la religión de sus padres, se ha convertido al cristianismo y qué han recibido de las personas? ¿Se burlan de ustedes? Reproches. Sí, se burlan de ustedes cuando antes era divertido, ahora se volvió aburrido. ¿Qué dicen? Ya no toma, ya no fuma. Y ya uno es rechazado un poquito por esto, ¿cierto? Pero mire, hay algunas cosas que yo quiero recalcar, dice en el punto 7. Hay hábitos correctos y costumbres correctas de los padres que yo debo seguir. La Biblia me dice que yo debo, ¿qué? Honrar a mi padre. Eso no quiere decir que tenga que seguir su religión, pero sí puedo seguir sus enseñanzas en cuanto a obediencia, un padre trabajador, un padre obediente, un padre esforzado, un padre responsable. Esos son ejemplos que hay que seguir, aunque él tenga una religión distinta. No, nosotros nos vamos a volver enemigos de mi familia, de tu familia, porque ahora somos cristianos. Porque la idea no es esa, ¿o sí? Ir y marcarles, ustedes pecadores, idólatras, al infierno. ¿Ese es el trabajo del cristiano? No, ¿cierto? No es ese. Yo lo único que creo, por ejemplo, en la enseñanza de los dos caminos, ¿quién me busca Mateo 7, 13 y 14? Ese es uno de los versículos que me gusta muchísimo en la parte que tiene que ver con compartir de Dios. Mire, cuando tú le preguntas a las personas, Mateo 7, 13 y 14, ¿quién me lo va a leer? ¿Ariel? Muy bien. Ok, está hablando de una puerta ancha y una estrecha y hablando de un camino, ¿cierto? Mire, siempre pongo este ejemplo, pero es verdad. Hagan ustedes su estadística, pregúntenle a 10 personas, si muere hoy, ¿a dónde va? ¿Cuál sería la respuesta de las personas? No sé, o Dios es bueno, o me porto bien. Usted puede encontrar muchas respuestas, ¿cierto? Yo me he dado cuenta que 9 de cada 10, un día hice la estadística, responden algo diferente. Solo una responde Cristo. Y dentro de esos 9 incluso hay hermanos cristianos que todavía no saben por qué murió Jesús. Entonces, ese es nuestro trabajo. A ver, pero ¿qué dice Jesucristo en Juan 14:6? ¿Cuántos caminos muestra ahí? Un camino y una sola verdad, nada más. Entonces, yo tengo que entender claramente que yo tengo que dar cuentas ante Dios al final. Amo a mis padres, honro a mis padres. Fíjese, cuando uno quiere, y ese va a ser la siguiente predicación que yo quiero compartirles, es cómo conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios para mi vida. Pero hay varias cosas que uno tiene que entender. Cuando yo quiero conocer, Señor, tu voluntad, quiero conocer tu plan, quiero. Cuando uno tiene que tomar una decisión, uno dice, pero yo quiero hacer lo que Dios quiere. Bueno, parte de hacer lo que Dios quiere es honrar a su papá y a su mamá, ¿no? Eso es un plan importante de Dios en su vida, honrar a padre y madre. Sí, hónrelos y ámelos, pero recuerde que al final usted tiene que dar cuentas ante ¿quién?
ante Dios. Entonces, procure ser fiel a la palabra de Dios. Dice, ¿de qué sirve? ¿Se acuerdan del versículo que teníamos? ¿De qué sirve a un hombre ganar el alma, ganar el mundo si pierde su alma? Y aquí lo podríamos cambiar en Marcos 8:36. ¿Qué aprovecharía al hombre si queda bien con su familia y con sus tradiciones y pierde su alma? No es una rebeldía. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu familia, da buen testimonio, pero sé fiel a Dios. Los reyes de Israel y los reyes de Judá, y particularmente los reyes de Judá, algunos hicieron lo recto ante los ojos de Dios, pero nunca quitaron los altares en los lugares altos donde la gente todavía iba a prender inciencitos y veladoras. Es que hay un punto en que nosotros o somos de Cristo o no lo somos. Ahí es el punto que hay que definir a qué bando perteneces tú. Yo no puedo decir, hago lo recto ante los ojos de Dios, pero de vez en cuando tengo un altarcito por ahí arriba donde voy y le prendo una veladora. Definirse es establecer un principio que seguir y ser fiel a ese principio. A mí me llama la atención siempre saber que estoy en el equipo ganador, porque yo conozco la voluntad de Dios. Dice, conocer a Dios y su voluntad, eso es de lo único que un hombre dice, si de algo me voy a vanagloriar, que sea de eso. No que tengo dinero, no que tengo conocimiento, no que soy un gran deportista. Pero conocer a Dios y su voluntad no siempre es tan sencillo. Sin embargo, ustedes entienden el presente y lo que Dios está haciendo en su vida, pero también conocen el futuro y lo que va a pasar. Entonces estamos en el equipo correcto. Nos da gozo en nuestro corazón ser hijos de Dios que le sirven, que le aman, le obedecen y viven una vida para Él. Amen a sus padres, pero no podemos ir en contra de Dios. Y dice, punto número 8, ¿por qué discutía Jesús con los líderes religiosos en su época? Marcos 7:9. ¿Quién me lo busca? Marcos 7:9. A ver, Adis. Así es, ese es el punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quitamos el mandamiento de Dios y seguimos las tradiciones? No, seguimos el mandamiento de Dios y las tradiciones son tradiciones nada más. Ahora, vamos a este punto. Aquí está bueno. Primera de Timoteo 2:5, ¿quién lo tiene? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, si yo les leo esto, salve Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Ahí te va otra. Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. ¿Esto es fiel al Evangelio? No. A mí me llama la atención es que yo tengo que entender que solamente hay una persona que puede mediar ante Dios, que puede intervenir entre Dios y yo. ¿Quién es? Listo. ¿Ustedes creen que la Virgen puede mediar por nosotros? Y mira que la imagen de María es algo que realmente es un ejemplo muy bonito que seguir. Si hemos leído la Biblia, hemos visto intervenciones pequeñas de ella, pero siempre ha sido una mujer dispuesta a dar su vida por su Señor. Ella misma ha establecido autoridad en el momento en que dice, obedezcan a mi hijo. Siempre ha sido una mujer dispuesta, nunca buscó el papel protagónico dentro de la historia de ser la madre, no. Es un ejemplo excelente a seguir. Y yo creo que eso es para mí lo más importante de María, su obediencia, sencillez y su valentía. Y me quedo con ese ejemplo a seguir, y vaya que uno quisiera encontrar esos principios en nuestra vida para saber y seguirla
imitar. Pero cuando yo veo las imágenes de la diosa Acera, búsquenla en imágenes por internet, me doy cuenta que no ha cambiado la imagen desde ese entonces. La imagen es la misma. Y yo quiero que pasemos al último punto, y ese punto es mi actitud ante las otras religiones. O sea, yo ya puedo entender que solamente hay un camino. Yo ya sé perfectamente que las tradiciones son tradiciones, pero la palabra de Dios es una y es verdadera. Pero ahora, ¿cuál es mi posición? ¿Qué debo hacer entonces? Como ahora yo conozco la verdad, entonces me lleno de soberbia y voy y reclamo y a todo el mundo le digo que solo yo sé. Me parece que no es esa la actitud correcta en un cristiano, en un hijo de Dios. Aquí nos dice un poquito cómo lo vamos a hacer. Si alguien me ayuda, 1 Pedro 3, 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea que nos llama a tener una conducta correcta para dar defensa, argumentos correctos que puedan defender nuestra convicción bíblica. Pero nos pregunta, ¿con qué actitud lo debemos hacer? Bueno, lo primero es que nos indica que tenemos que estar preparados, ¿cierto? Porque tenemos que hacerlo, pero también la Biblia nos habla con qué actitud, y realmente nos establece reverencia y mansedumbre. Y esa es la parte en donde las personas pueden ser ganadas al Evangelio. Tú no llegas con una persona a quererle decir que lo que sabe no sirve. No sé si alguna vez ustedes intentan vender un carro y llega un comprador y te dice, tu carro no sirve, es una viejera, no tiene ni llantas, miren, no sirve para nada, si acaso le doy 2 pesos. Ustedes que dicen, no, deme 1 peso y muchas gracias, señor. No, usted se enoja y no le vende nada. Es más, ni siquiera lo escucha, le cuelga el teléfono o le cierra la puerta. Esa es la misma actitud que debemos tener ante una persona que queremos llevarle un mensaje, el único mensaje, el mensaje que puede darle vida. Pues no, porque nunca nos va a escuchar. Yo creo que eso es importante. Decían por ahí que la gente, decía Gandhi, que amaba a su Jesús, pero no les gustaba a sus cristianos, porque sus cristianos eran diferentes a su Jesús. Y realmente eso siempre ha impactado mi vida. ¿No impactará la de ustedes? ¿Cuál es su imagen que dan ante el mundo? ¿De juicio? ¿Como que lo saben todo? ¿No hay nadie que les pueda enseñar nada? ¿O están dando una imagen diferente? Una imagen de Jesús. Sí, yo sé, y todos decimos, sí, Jesús también se enojaba y Jesús también marcaba. Pero yo creo que Jesús tenía una imagen de mansedumbre y conocimiento, y no era arrogante en su vida. Así que, ¿cuál es la imagen que tú quieres llevar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana? Y en eso debemos trabajar, porque uno no puede decir que esa es mi cara y así soy yo. Entonces, ¿dónde está la transformación y el nuevo nacimiento? Si usted no puede cambiar, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Él en su vida y en su corazón? Si las cosas no son como usted dice, entonces le da el capricho y se enoja y ya no le comparte el Evangelio a las personas. Yo creo que eso hay que cambiar. Mire, este es uno de los versículos lindos, Mateo 9, 36 y 38, y nos muestra un poquito la actitud que tenía Jesús hacia los no creyentes. A ver, ¿quién me lo busca? Mateo 9, 36 y 38. Él tuvo compasión de las multitudes, ¿cierto, Jesús? Pero nosotros estábamos viendo en la gráfica que los cristianos somos el 2% de 7,000 millones.
Eso no nos hace ver las cosas desde esa misma perspectiva, tener compasión por las multitudes que andan como ovejas sin pastor. Yo creo que Jesús miraba a la multitud con compasión y no a bibliazos para seguir a la gente y volverla al buen camino. Ahí esa es la parte que nos permite trabajar en nuestra vida. Yo ya entendí claramente la actitud que debemos tener. Evangelistas somos todos, no tenemos excusa para compartir el Evangelio. Háblales de Jesús. Yo podría decir que es importante dar un buen testimonio en la vida, un testimonio agradable que seguir, pero aunque des un buen testimonio en la vida, si no les hablas de Jesús, la vida no cambia. No cambia si yo no hablo. La gente no sabe hoy en día por qué murió Jesús. Y la gente tampoco sabe a dónde va a ir el día que muera. Y la mayoría están confiando en sus obras. Pero eso no es evangelio, eso es religión. Religión es un intento personal por alcanzar a Dios. Y evangelio es el intento de Dios por alcanzarme a mí. ¿Podemos ver la diferencia? ¿Podemos entender cómo debemos actuar y cuál debe ser nuestra actitud ante las personas? Jesús dijo que Él era el único camino. Jesús dijo que Él mostraba compasión y misericordia hacia las personas. Hágalo usted también. ¿Saben qué? La meta no es ganar discusiones. El objetivo es ganar almas para Cristo. Y en eso me quedo. En esa reflexión en mi vida. Somos evangelistas todos. Sí está bien que des buen testimonio, pero consentimos muchas cosas en nuestra vida que no dan el testimonio que gana almas. Es probable que sepamos mucho, pero no ganamos a nadie. Es probable que seamos amorosos y eso no cambia la vida de nadie. Tendríamos que tener compasión como la tenía Cristo para alcanzar al perdido. El trabajo es mucho, dice la mies es mucha, pocos los obreros. ¿Cuál sería el 2% de 7,000? El 2%. Eso es bien. Yo no sabría, estas son estadísticas, ¿no? Pero yo creo que entre el 1 y el 2% de la población es salva. Realmente compartir el Evangelio, y eso lo entendía, la oración no te hace salvo. Pero que no quede por ti llevar el mensaje. Tú llévalo a las personas, que lo escuchen, no hay excusa. Si ya lo escucharon y no lo siguieron, pero eso te corresponde a ti hacerlo. Y orar por ellos y orar por el mundo, pero particularmente, recuerden que lo que nosotros necesitamos es un nuevo corazón, cambiado y con ganas de servir. Mi corazón tiene que ser doblegado, mi corazón fue humillado para que yo pudiera entender lo que Dios quería poner en él. Tal vez necesitamos ser más humillados para que Él nos pueda mostrar lo que Él quiere. Ojalá que no, el hombre tendría que aprender por virtuosismo y no tanto por necesidad. No esperemos que venga la necesidad para que podamos hacer a lo que hemos sido llamados. Bueno, yo voy a pedirles que oremos y nos vayamos desafiados porque hoy terminamos. Estos se llaman mentiras que matan. Este tema que estudiamos son las mentiras que nos matan. Todo en general ha sido mentiras que son mentiras. Mentiras que son los argumentos del diablo. Nosotros tenemos una verdad con que defendernos. Si no la conocemos, estamos perdidos. Y si la conocemos y no la creemos, estamos perdidos. Pero si la creemos de corazón y la vivimos, entonces tenemos un camino directo, pavimentado al cielo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, porque tú has hablado. Te pido, Dios, que tú nos saques de aquí, de este lugar, con esa motivación de llevar el Evangelio, de ver a las multitudes con misericordia, Señor. Entender que conocemos la verdad, Señor, y somos libres, pero queremos ser libres de corazón y no solamente de boca, Señor. Entendemos claramente, Dios, que tú nos has amado tanto que estuviste dispuesto a pagar un precio alto por cada uno de nosotros, Señor. Pero, Dios, nos has llamado a servirte, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú puedas usar nuestra vida, Señor, que tú puedas usar
nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra boca, Señor, nuestro cuerpo, para que podamos llevar el Evangelio a las personas, al perdido, Señor. Te damos gracias por el tiempo que nos ha dado y te pedimos, Dios, que tú nos cuides, mi Dios, y que guardes nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén.